¿Sabías que la Biblia relata el crimen de Caín, pero guarda un inquietante silencio sobre su muerte? Caín es recordado como el primer asesino de la historia, el hombre que levantó su mano contra su propio hermano y cambió para siempre el rumbo de la humanidad. Pero después del castigo, después de la marca, después del exilio, la Biblia no vuelve a decir cómo ni cuándo murió. Y ese silencio no es casual. En Génesis, Caín mata a Abel por celos. Dios lo confronta no como yo stanti, sino como un padre que aún da oportunidad de arrepentimiento. Pero Caín endurece su corazón, y entonces Dios lo sentencia a vagar, a ser errante sobre la tierra. Sin embargo, también le pone una marca para que nadie lo mate. Aquí nace una de las preguntas más intrigantes de la Escritura. ¿Por qué Dios protegió a Caín, aún después de su crimen? Muchos imaginan que Caín murió pronto, castigado por Dios, pero la Biblia muestra lo contrario. Caín vivió, se casó, tuvo hijos, fundó ciudades. Continuó su vida bajo una protección divina que, lejos de ser un premio, fue parte de su juicio. La marca de Caín no fue un símbolo de honor, sino de misericordia, mezclada con consecuencia. Vivir cargando la culpa sin la comunión con Dios es una forma de muerte lenta. Caín no fue ejecutado, fue condenado a vivir lejos de la presencia divina. El relato nos deja ver algo profundo en Dios. No siempre castiga con la muerte inmediata. A veces, permite la vida para que el peso del pecado sea confrontado día tras día. Caín no murió joven, murió espiritualmente primero. Aquí surge otra pregunta inquietante en sí. Nadie podía matar a Caín. ¿Cómo terminó realmente su historia? La Biblia no nos da una fecha ni una causa de muerte, pero nos deja pistas. Caín se estableció en la tierra de Nod, lejos del Edén. Construyó una ciudad, pero no un altar. Su descendencia fue próspera, pero violenta. La línea de Caín avanzó en progreso humano, pero sin Dios. Y ahí está la clave. La muerte de Caín no es descrita porque su vida ya estaba desconectada de la fuente de vida. La Escritura se enfoca en la descendencia que llevaría la promesa, no en la que eligió el camino de la autosuficiencia. Si la Biblia guarda silencio sobre la muerte de Caín, no es porque el tema sea irrelevante, sino porque el enfoque de Dios va más allá del simple final físico. Sin embargo, a lo largo de los siglos, teólogos, estudiosos judíos y tradiciones antiguas han intentado comprender cómo terminó la vida del primer asesino de la humanidad. Después de ser marcado por Dios, Caín se aleja de la presencia del Señor y habita en la tierra de Nod. Este detalle es clave. No se trata solo de un lugar geográfico, sino de una condición espiritual. Nod significa errante, inestable. Caín no murió inmediatamente, vivió una vida larga, pero sin dirección divina. El libro de Génesis nos muestra que Caín tuvo descendencia y construyó una ciudad. Este acto revela algo importante. Caín intentó reemplazar la presencia de Dios con estructuras humanas. En vez de edificar un altar, edificó una ciudad. En vez de arrepentimiento, buscó permanencia. Pero ninguna ciudad puede llenar el vacío que deja la separación de Dios. A las Escrituras dejan de mencionar a Caín, pero continúan relatando la genealogía de su linaje. Su descendiente Lamec, por ejemplo, se jacta de la violencia, multiplicando el pecado que comenzó con Caín. Esto nos muestra que la herencia espiritual de Caín no fue vida, sino corrupción progresiva. En las tradiciones judías antiguas existen distintas teorías sobre la muerte de Caín. Algunas enseñan que murió de forma natural, envejecido y olvidado. Otras sugieren que murió de manera trágica, incluso accidental, a manos de un descendiente que no lo reconoció. Sin embargo, estas versiones no tienen respaldo bíblico directo y permanecen como interpretaciones humanas frente al silencio de la Escritura. Pero el mensaje bíblico es claro. La verdadera muerte de Caín no fue su último aliento, sino su separación definitiva de Dios. En la Biblia, morir no siempre significa dejar de respirar. Muchas veces significa quedar apartado de la vida espiritual. Caín vivió, pero vivió sin propósito divino. Dios protegió a Caín no porque aprobara su pecado, sino porque es un Dios justo y misericordioso. La marca fue una señal de que el juicio no siempre llega de inmediato. A veces Dios permite que el ser humano experimente las consecuencias internas del pecado en culpa, soledad, vacío, miedo. Caín temía ser asesinado, pero su mayor castigo fue cargar con una conciencia marcada. Vivir sabiendo que había derramado sangre inocente y que nunca podría volver al Edén. Esa carga fue más pesada que la muerte misma. Aquí surge una verdad incómoda: el castigo más severo no siempre es visible. Caín no fue alcanzado por una espada, pero fue consumido por su propia decisión. Su historia nos advierte que el pecado no solo destruye a otros, sino que desfigura el alma del que lo comete. La Biblia no nos dice cómo murió Caín porque su historia no termina con su muerte física. Termina con una advertencia eterna: vivir lejos de Dios es la forma más profunda de muerte. Aunque la Biblia no describe el momento exacto de la muerte de Caín, su historia no quedó inconclusa. Al contrario, se convirtió en una advertencia viva para todas las generaciones. Caín murió, pero su ejemplo permanece.
recordándonos que el pecado no empieza con un acto, sino con una actitud del corazón. La primera gran lección es que Dios siempre advierte antes de juzgar. Antes de que Caín levantara su mano contra Abel, Dios le habló con claridad. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín no pecó por ignorancia. Pecó por resistencia. Sabía lo que estaba mal, pero decidió ignorar la voz de Dios. La segunda lección es que el resentimiento no resuelto se transforma en destrucción. Caín permitió que la envidia creciera en silencio hasta convertirse en odio. No fue un impulso repentino, fue un proceso interno. Así actúa el pecado: en primero hiere el corazón, luego contamina la mente y finalmente destruye las acciones. La tercera lección es que ninguna obra puede sustituir una relación con Dios. Caín ofreció sacrificio, pero su corazón no estaba alineado. Esto nos enseña que Dios no mira solo lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Una vida religiosa sin humildad puede alejarnos más de Dios que acercarnos a Él. Otra enseñanza poderosa es que el pecado siempre deja consecuencias. Aun cuando hay misericordia, Dios protegió la vida de Caín, pero no restauró la comunión que él mismo había roto. Vivir sin la presencia de Dios fue su mayor castigo. La Biblia muestra que el perdón no elimina automáticamente las consecuencias de nuestras decisiones. También aprendemos que el pecado se multiplica cuando no se confronta. La descendencia de Caín no se destacó por justicia, sino por violencia y orgullo. Lo que no se sana, se hereda. Caín dejó un legado, y no fue espiritual sino moralmente dañado. La historia de Caín nos confronta con una verdad dura: no todo el que vive está verdaderamente vivo. Caín caminó, trabajó, tuvo familia, pero espiritualmente estaba vacío. Su muerte física solo confirmó una muerte espiritual que había comenzado mucho antes. Sin embargo, esta historia no solo nos habla de juicio, sino también de oportunidad. Dios habló con Caín, lo advirtió y aún después de su pecado lo protegió. Esto revela que Dios siempre da espacio para el arrepentimiento, incluso cuando el error ha sido grave. Caín nos muestra qué sucede cuando el corazón se cierra al arrepentimiento. Abel nos muestra qué sucede cuando se vive con fe. Dos hermanos, dos decisiones, dos destinos distintos. No fue el sacrificio lo que marcó la diferencia, sino la actitud interior. La pregunta que queda no es cómo murió Caín, sino cómo estamos viviendo nosotros hoy. ¿Estamos escuchando la voz de Dios cuando nos confronta? ¿Estamos permitiendo que el resentimiento crezca? ¿Estamos ofreciendo a Dios solo actos pero no el corazón? La historia de Caín sigue hablándonos porque su error sigue repitiéndose en la humanidad. Y la Biblia nos recuerda que aún hoy Dios sigue diciendo: si bien hicieres, no serás enaltecido. La Biblia no nos entrega una escena detallada del último aliento de Caín, y ese silencio no es casual. Su muerte no necesitó dramatismo porque el verdadero final de Caín ocurrió mucho antes de su muerte física. Cuando decidió ignorar la voz de Dios, cuando permitió que la envidia dominara su corazón, allí comenzó su caída definitiva. Caín murió como viven muchos hoy, ahí lejos de la presencia de Dios. No murió bajo una maldición pública, ni con fuego del cielo, sino en el peso de una vida sin comunión, sin paz y sin restauración. Ese fue su castigo más severo en existir, pero sin dirección espiritual. El relato bíblico nos muestra que Caín fue protegido por Dios, pero no restaurado por decisión propia. Dios no lo abandonó. Fue Caín quien eligió vivir al margen. Esto nos enseña que la gracia de Dios puede extenderse, pero nunca se impone. El arrepentimiento es una puerta que solo el ser humano puede abrir. La muerte de Caín nos deja una advertencia eterna. El pecado no siempre mata de inmediato, pero siempre separa. Caín siguió construyendo ciudades, formando familia, desarrollando cultura, pero sin Dios en el centro. Prosperó externamente, pero se vació internamente. Su historia revela una verdad incómoda: se puede tener actividad, progreso y reconocimiento, y aún así estar espiritualmente muerto. Caín representa al hombre que sustituye la relación con Dios por logros humanos, y cuando eso sucede, el alma se seca lentamente. Sin embargo, la historia de Caín también apunta a una esperanza futura. Donde Caín falló, vendría uno mayor que Abel. La sangre de Abel clamó por justicia. La sangre de Cristo clamó por perdón. Caín nos muestra la profundidad del pecado, pero Cristo nos muestra la profundidad de la gracia. El relato termina sin honra, sin redención registrada, sin restauración pública. Caín desaparece del relato bíblico como vivió en apartado. Y ese silencio final es una llamada de atención para cada lector. No es cómo comenzamos lo que define nuestro final, sino cómo respondemos cuando Dios nos confronta. Hoy, la historia de Caín nos pregunta directamente: ¿qué estás haciendo con la advertencia de Dios? ¿Estás dominando el pecado o dejándolo crecer en silencio? ¿Estás viviendo una fe externa o una relación genuina? Porque así como Caín fue marcado, también nosotros dejamos huella con nuestras decisiones. La diferencia es que hoy existe una oportunidad que Caín no tomó en el arrepentimiento sincero y la restauración total en Cristo.
Si este mensaje habló a tu corazón, no lo ignores. Dios sigue llamando, sigue advirtiendo y sigue ofreciendo gracia. Escucha hoy su voz. Y si deseas seguir profundizando en los misterios bíblicos, las verdades que pocos explican y los mensajes que transforman vidas, quédate aquí, suscríbete y acompáñanos. Hay más historias que pueden cambiar tu manera de ver la fe y tu destino eterno.